En el verano de 1980, tres amigos provenientes de Aguascalientes viajaron a las montañas de Zacatecas con la intención de explorar una mina que, según decían los pobladores, no debía ser visitada. No eran profesionales, pero llevaban años recorriendo túneles abandonados, cavernas y viejas estructuras sin supervisión. Esta vez, sin embargo, decidieron contratar a un guía local que conocía la zona, un hombre reservado llamado Aparicio, que aceptó solo después de insistencias y con una condición extraña. Si oímos máquinas, nos vamos. La entrada a la mina se encontraba cubierta por tablones viejos y signos de oxidación, pero nada que impidiera el paso. Aparicio, con voz baja, les explicó que aquello no había sido cerrado por mineros, sino por otra gente, refiriéndose a un grupo que trabajó allí en los últimos años y que nadie nombraba abiertamente. Los tres amigos rieron, creyendo que era una advertencia típica para asustar forasteros. No sabían que el guía, en realidad, estaba más nervioso que ellos. A mayor profundidad, comenzaron a notar cosas que no coincidían con el abandono descrito por los lugareños. Cajas metálicas aún cerradas, herramientas recientes, postes con restos de cables eléctricos y un olor familiar a aceite industrial, demasiado fresco para un túnel supuestamente desocupado. Aparicio murmuró que no debieron entrar, pero ya estaban demasiado adentro. Fue entonces cuando encontraron la primera anomalía. Una puerta blindada, empotrada directamente en la roca, con bisagras gigantes y una palanca sellada con un candado militar oxidado solo por fuera. No tenía señales de erosión interna. Alguien la había abierto desde adentro, hacía poco tiempo. Nadie habló durante varios segundos. Los amigos creyeron que habían descubierto un tesoro oculto o un sitio arqueológico protegido, pero el guía, con un rostro blanco como la luz del casco, se limitó a decir algo que después ninguno de los tres pudo olvidar. Esto no está abandonado, solo está vacío. Antes de continuar, ¿desde qué país y ciudad estás escuchando esta historia? Nos encanta saber hasta dónde llegan estos relatos y quiénes los acompañan. Si te interesan historias reales de viajeros en México, exploradores, rutas peligrosas y lugares que no deberían existir, déjanos tu like y suscríbete. Ahora sigamos. Zacatecas, a finales de los años 70, vivía un contraste curioso. Por un lado, sus minas habían dejado de producir como antes, y muchas compañías se retiraron dejando túneles vacíos, herramientas rotas y ciudades enteras en decadencia. Por otro lado, el gobierno federal había incrementado su presencia en zonas montañosas, supuestamente para proteger instalaciones estratégicas durante una época en la que se hablaba de espionaje, contrabando y disputas territoriales no oficiales. Las autoridades decían que no había nada de qué preocuparse, pero los habitantes sabían que algo había cambiado. Explorar las áreas mineras abandonadas se convirtió en una actividad común entre jóvenes aficionados que buscaban aventura, fotografías interesantes o simplemente la emoción de caminar en lugares donde no se suponía que alguien entrara. La mayoría regresaba contando historias de túneles sin salida, murciélagos, maquinaria oxidada o habitaciones derrumbadas. Pero entre los relatos comunes había algunos que no pasaban a voces altas y que solo se compartían con cautela, como si decirlos pudiera traer una consecuencia real. En muchos pueblos se hablaba de minas que no pertenecían a ninguna empresa registrada, minas sin nombre y con vigilancia ocasional de hombres que no vestían uniforme. Nadie sabía para qué servían ni cuánto tiempo llevaban ahí. Algunos decían que eran depósitos militares. Otros afirmaban que eran laboratorios, bodegas clandestinas o simples refugios contra terremotos. Nadie lo confirmaba, nadie lo negaba. Solo se sabía que era mejor no acercarse. Los habitantes evitaban responder cuando un visitante preguntaba por estos lugares. Cambiaban de tema, señalaban otras rutas
o simplemente decían que no hay nada allá. Y en realidad, esa respuesta era lo más inquietante. Nada puede significar ausencia, pero también puede significar algo que no se debe mencionar. Fue en ese contexto, entre rumores, silencio y la decadencia minera, cuando 3 jóvenes exploradores y un guía local cruzaron el acceso de una mina cerrada. Lo que encontraron no era oro, ni maquinaria antigua, ni restos arqueológicos. Era algo que no figuraba en ningún registro público, algo que había sido construido sin que la gente pudiera hablar de ello, y quizá sin la intención de que nadie lo volviera a ver. A las 9 de la mañana, con el sol todavía bajo detrás de las montañas rojizas de Zacatecas, los 3 amigos se detuvieron frente a una estructura que no parecía abandonada, sino deliberadamente escondida. La boca principal de la mina estaba cubierta con tablones gruesos, fijados con clavos industriales, demasiado nuevos para un sitio olvidado desde hace décadas. Alrededor había postes metálicos fuera de servicio, como si alguna vez hubieran sostenido un cerco eléctrico. La simple idea de que ese lugar hubiera sido resguardado aumentó la emoción de los jóvenes. Para ellos, significaba que adentro podría existir algo valioso o desconocido. Aparicio, el guía, no compartía el entusiasmo. Miraba la entrada con los labios apretados. Como quien observa la tumba de un enemigo, les dijo que era mejor volver cuando todavía era temprano, que esas minas podían derrumbarse o contener gases tóxicos. Su advertencia no les sonó a preocupación profesional, sino a miedo personal, y eso, lejos de detenerlos, alimentó su curiosidad juvenil. Decidieron entrar, prometiéndole no descender demasiado. Ninguno cumplió la promesa. Los tablones no estaban clavados de forma firme. Bastaron algunos golpes con una piedra para desprenderlos y revelar un vacío oscuro con olor a humedad y metal. No había telarañas, ni nidos de murciélagos, ni polvo acumulado, señales que cualquier mina abandonada debería presentar. Era un interior usado recientemente. Aparicio se persignó sin decir palabra, pero no retrocedió. No podía abandonarlos, no en un lugar que él ya conocía. El túnel descendía con un ángulo suave, pero lo inquietante no era la pendiente. En el suelo había marcas de arrastre, como si cajas pesadas hubieran sido movidas hacia adentro y no hacia afuera. Ninguno de los 3 amigos comentó aquello. Tal vez no lo quisieron entender. Para ellos, ese rastro significaba una historia oculta. Para el guía, significaba otra cosa. Alguien había venido después del cierre oficial. La luz de las linternas reveló inscripciones pintadas en las paredes, pero no eran números mineros ni medidas técnicas. Eran códigos, letras y símbolos cortados con precisión militar. Uno de ellos repetía una palabra que Aparicio no quiso traducir, aunque la entendió claramente: silencio. El candado de la puerta parecía antiguo a simple vista, cubierto de óxido superficial y tierra. Pero al tocarlo, uno de los jóvenes se dio cuenta de algo que no correspondía con su apariencia. No estaba frágil, sino sorprendentemente sólido, como si hubiera sido fabricado hace pocos años. Era una contradicción, imposible para una mina supuestamente, abandonada desde los 60. Uno de ellos intentó moverlo y sintió un leve crujido en la mano, no del metal sino de sus nervios. Parecía que ese candado no solo impedía la entrada, también quería advertirla. Aparicio, con la linterna temblando en su mano, les ordenó que se alejaran de la puerta. Dijo que esto no era lo que ellos buscaban, que no era un túnel de mina común, sino otra cosa hecha por otra gente. Sus palabras no tenían explicación clara, pero el tono de su voz cargaba más peso que cualquier razonamiento. Sin embargo, los jóvenes no se intimidaron. A su edad, el miedo no significaba peligro, sino misterio. Y el misterio es un imán demasiado fuerte cuando uno cree que nada malo puede ocurrir. Mientras discutían sin intentar abrirla o volver, uno de ellos notó marcas frescas en el suelo, pero no eran marcas de arrastre como antes.
Eran marcas de botas, huellas bien definidas, con suelas gruesas y patrón militar. No parecían antiguas. Estaban sobre polvo reciente, como si alguien hubiera pasado por allí no más de una semana antes. La mina no solo había sido usada, sino que parecía estar vigilada. A pesar del miedo evidente en el rostro de Aparicio, fue él quien reconoció el modelo de las botas. No pertenecían a mineros, ni a trabajadores de construcción, ni a campistas. Eran el tipo de botas que, según dijo en voz muy baja, solo usaban los hombres que no trabajan para empresas, sino para mandos que no existen en los papeles. El explorador más entusiasta, creyendo que todo aquello era una oportunidad única, miró a sus amigos con una sonrisa tensa. ¿Ven? Esto es lo que nadie debe ver. Y con una piedra golpeó el candado. El golpe contra el candado no lo rompió, pero produjo un sonido hueco que no correspondía con una mina abandonada. El eco no se extendió, como suele ocurrir en túneles vacíos. Terminó abruptamente, como si hubiera chocado contra paredes dobles o una estructura pesada oculta tras la roca. Aquello no era un simple depósito, era un lugar diseñado para ocultar y resistir. El explorador más joven golpeó una segunda vez, y el candado, que aparentaba décadas de vejez, se desprendió con facilidad sospechosa, como si alguien lo hubiera colocado solo para disimular, sin intención real de bloquear el acceso. No había resistencia real en su mecanismo. Aparicio retrocedió un paso. Él lo entendió primero. No estaban tratando de abrir la puerta. Estaban entrando a algo que ya había sido abierto recientemente. La puerta metálica cedió con un leve empuje. No crujió, no gimió como el metal viejo. Estaba lubricada. Alguien la usaba. Al abrirla, un olor a aire encerrado salió, mezclado con residuos de aceite y algo más difícil de identificar. Un aroma estéril, químico, como el de un hospital abandonado. Nada de humedad, nada de polvo acumulado. Todo lo contrario a una mina natural. El túnel que se desplegaba detrás de la puerta no era irregular ni excavado por mineros. Era recto, perfecto, con paredes revestidas de metal en algunos tramos y con un suelo liso, imposible de encontrar en cualquier mina de la región. No había lámparas, pero sí restos de soportes donde alguna vez hubo cables. Era una construcción militar, sin luz ni vigilancia visible. Aparicio habló finalmente, con voz baja, como si temiera que alguien pudiera escucharlo desde el otro lado del muro. Esto no fue abandonado, lo están escondiendo. Los tres exploradores no dijeron nada. Sabían que debían regresar, sabían que no era su lugar. Pero en la mente de cualquiera, ante lo prohibido, la curiosidad pesa más que la prudencia. Y con un paso más, cruzaron definitivamente la línea entre un hallazgo emocionante y una desaparición anunciada. El corredor metálico era tan recto que parecía extenderse más allá del alcance de las linternas. No había curvas, ni desniveles, ni restos de herramientas abandonadas. Como en cualquier mina común, el suelo no era de tierra ni de piedra. Era un pavimento gris liso, con marcas apenas visibles de fricción, como si ruedas pesadas hubieran transitado por allí en el pasado. No había polvo acumulado, ni humedad, ni señales de derrumbe. Era un espacio mantenido en secreto, no olvidado. Las paredes tenían perforaciones pequeñas, como puntos de ventilación industrial, tapadas con rejillas oxidadas por fuera, pero limpias en el interior. Eso llamó la atención de uno de los jóvenes, quien tocó una de ellas y notó que el óxido era superficial, aplicado casi como camuflaje, algo tan inútil como pintar grietas sobre un muro sólido. Aquella mina estaba disfrazada de abandono. A pocos metros encontraron una señal pintada en la pared, una serie de letras y números parciales, desgastados intencionalmente. No era el nombre de una empresa ni una referencia geológica. Era un código S46CTC, acompañado de una flecha apuntando hacia el fondo del pasillo. Ninguno de los jóvenes lo entendió,
pero Aparicio palideció. Él ya había oído esas letras antes. Dijo, con la voz tan baja que apenas se entendió, que esas marcas no pertenecían a compañías, sino a órdenes, y que ese tipo de orden no se firma. Mientras avanzaban, el silencio en aquel corredor era tan absoluto que cada respiración sonaba como una intrusión. Ni el viento soplaba desde la entrada. No existía eco. El sonido se disolvía en un vacío casi estéril, como si las paredes hubieran sido construidas para absorber ruido. Los muchachos, antes emocionados, empezaron a caminar más despacio. Había emoción, sí, pero también una sensación que ninguno podía definir bien. La impresión de estar cruzando la frontera invisible entre curiosidad y peligro real. Fue entonces cuando notaron algo aún más inquietante. En el suelo, incrustada en una esquina, había una placa metálica con un número de identificación borrado a la fuerza. Solo quedaban 4 dígitos legibles, repetidos 2 veces. 1979. Ese corredor no era antiguo. Lo habían usado hasta el año anterior. A pocos metros del corredor, la linterna del guía apuntó hacia una pared que parecía distinta a las demás. No estaba limpia, estaba rayada. No con símbolos indígenas ni marcas de minería, sino con algo más directo, más humano, rasguños, o como si alguien hubiera tratado de escribir con uñas o con una herramienta improvisada. Entre las líneas dispares se podían distinguir letras formadas a medias, palabras incompletas que parecían haber sido borradas a propósito. Solo una frase era legible aunque fragmentada. No no decía que no debía abrirse. Solo indicaba que nadie debía hacerlo. Al lado de esa pared había una caja metálica caída de lado, abierta con restos de un material espumoso que parecía haber contenido algún equipo previamente embalado. No había polvo acumulado dentro de la caja, y junto a ella 3 cinturones gruesos con cierres fuertes, similares a los que se usan en camillas o sujeciones de transporte. Ninguno de los 3 amigos quiso imaginar para qué. Servían en un lugar tan inaccesible. Junto a la caja, un papel ennegrecido, y quemado por las orillas mostraba números, borrosos y siglas cortadas, como si alguien hubiera intentado destruirlo deprisa. La tinta aún se podía leer en una parte. Objetos retirados, 020680. Esa fecha no era lejana. Eso significaba que lo que sea que hubieran transportado salió de esa instalación apenas una semana antes de que ellos llegaran. Sea lo que fuera, alguien lo había movido, ocultado o eliminado apresuradamente. Aparicio retrocedió un paso cuando vio los cinturones. No era miedo al lugar en sí, era miedo a la gente que había estado allí. Su respiración se volvió más pesada. Dijo casi susurrando, «Esto no es una mina, es un desalojo». Pero ninguno de los 3 quiso escuchar esa palabra. Sonaba demasiado humana para un sitio que no debía existir. La entrada, ahora lejos, era solo un punto oscuro detrás de ellos. Y a pesar de querer regresar, el silencio y la curiosidad los empujaban hacia adentro. No sabían si estaban buscando respuestas, o si estaban siguiendo los pasos de quienes habían desaparecido antes de ellos. El corredor terminó en una sala pequeña, cuadrada, con paredes revestidas de metal y un panel de vidrio grueso incrustado en uno de los muros. Era un puesto de vigilancia, una cabina diseñada para observar el pasillo sin necesidad de estar expuesto a quien entrara. Frente al vidrio había una silla de acero atornillada al suelo, con marcas de desgaste en los apoyabrazos, como si alguien hubiera pasado horas allí, vigilando. Pero no había restos de personas, ni ropa, ni cigarrillos, ni huellas. Solo la estructura, vacía, como si hubiera sido desocupada con prisa. Bajo la silla encontraron algo que rompió el silencio. Un auricular conectado a un cable cortado. No era moderno, pero tampoco antiguo. Estaba fabricado con materiales que no se usaban en minas comerciales. El cable había sido arrancado, no desconectado. Y lo más perturbador era que el auricular tenía una delgada capa de grasa en la espuma, señal de haber estado en contacto reciente con piel humana. Alguien, no hacía mucho tiempo, se había sentado allí, escuchando y esperando algo.
A un lado de la cabina había una mesa metálica empotrada en la pared, con un cajón abierto. Dentro había restos de papeles triturados, como si alguien los hubiera destruido apresuradamente con las manos. La máquina que debería haberlos triturado no estaba. Eso sugería que el desalojo no había sido planeado. Fue rápido, improvisado, urgente. Algunos fragmentos tenían números parciales y la misma sigla que ya habían visto. ZTC, el explorador mayor, intentando recomponer uno de los pedazos, se dio cuenta de algo que ninguno quería aceptar. No encontraron ratas, insectos ni marcas de animales en el puesto de vigilancia. Normalmente, en lugares abandonados, la fauna domina. Aquí, en cambio, no había vida, como si algo hubiera impedido que cualquier organismo permaneciera. Aparicio no quería seguir. Les pidió regresar. Les dijo que había trabajado como ayudante de camiones militares en su juventud y que las instalaciones así solo se abandonaban por dos motivos: porque ya no servían o porque habían servido demasiado. Ninguno entendió a qué se refería, pero la forma en que lo dijo dejó claro que no era metáfora, era experiencia. Después de dejar atrás el puesto de vigilancia, el pasillo desembocaba en una sala más amplia, rectangular, con estantes metálicos adosados a las paredes. Parecía un archivo, pero no había carpetas, cajas ni documentos completos. Solo restos, fragmentos, etiquetas arrancadas, tirillas de papeles que alguna vez tuvieron información y que ahora parecían haber sido destruidos a mano, no con una máquina. No era un archivo vacío, era uno limpiado con prisa. En el suelo había pedazos de carpetas con códigos incompletos, sellos borrosos y números ilegibles. Los amigos intentaron ordenar algunos fragmentos, convencidos de que encontrarían nombres, fechas o documentos secretos. Sin embargo, lo único que pudieron rescatar fueron iniciales sueltas: OF12, LX39, CTC, repetidas una y otra vez como una marca sin contexto. Eran códigos funcionales, inútiles sin el resto. Lo que sí llamó la atención fue una lata metálica en una esquina, sellada con una etiqueta arrancada parcialmente. La tapa tenía un residuo rojizo que ninguno quiso tocar. Aparicio la examinó sin acercarse. Con voz tensa, dijo que ese tipo de contenedores no solía usarse para almacenar documentos, sino muestras. Nadie preguntó de qué tipo. Uno de los jóvenes encontró una especie de ficha metálica, como un carnet incompleto, sin nombre ni fotografía, solo con un número de identificación que se repetía en algunos fragmentos de papel. C14. Era una pieza inútil sin el resto de la información, pero su peso era demasiado simbólico. Alguien había estado allí bajo ese código. Uno de ellos murmuró que quizá pertenecía a un minero. Aparicio respondió casi sin pensar: «Aquí no hay mineros». Por primera vez, desde que cruzaron la puerta blindada, todos sintieron lo mismo. Eso no era una mina abandonada, sino una instalación evacuada, apresuradamente y sin dejar rastros que pudieran ser reconstruidos. O al menos intentaron que así fuera, pero no lo lograron por completo. Y si habían evacuado con tanta urgencia, nadie podía asegurar que no quisieran volver. Después de revisar los estantes vacíos, los 4 exploradores avanzaron hacia otra sección de la sala donde había una línea marcada en el suelo, hecha con pintura amarilla desvanecida. Era una división. A un lado, el área de archivos y almacenamiento. Al otro, una zona claramente despejada para el paso de equipo pesado. Había marcas de ruedas de metal, doble riel en algunos puntos, pero no había maquinaria. Había espacio, vacío. Un vacío que claramente había albergado algo grande. Los jóvenes se acercaron a una plataforma baja fijada al suelo. Tenía ganchos robustos y restos de espuma que probablemente amortiguaban objetos delicados. Era una base de transporte, pero no diseñada para minerales ni herramientas. Los sujetadores no coincidían con el estilo de minería. Eran presillas reforzadas, diseñadas para fijar contenedores sellados o cajas militares de alto peso. Aquello no era minería, era logística.
En el borde de la plataforma encontraron cinta adhesiva industrial, con restos de una etiqueta rasgada. Parte de la tinta se había borrado, pero aún se podía distinguir una palabra cortada por la mitad. Bio. Al lado, un símbolo incompleto parecía parte de un triángulo con líneas internas. No era una marca científica clara, tampoco era un logo comercial, pero era evidente que alguien intentó eliminarlo con prisa. Habían raspado la superficie hasta dejar marcas profundas. Aparicio, que guardaba distancia, reconoció algo en el símbolo incompleto. No quiso explicarlo. Solo dijo que, cuando trabajaba con camiones militares, había cajas que tampoco tenían logos completos, solo fragmentos así, porque los símbolos completos solo podían verse dentro de las bases, nunca fuera de ellas. Aquello no era un sitio provisional, era un sitio de traslado. Si la instalación ya estaba desocupada, significaba que el objeto o material más importante ya había sido movido. Pero la sala no parecía apagada. No era un lugar muerto. Había señales de tránsito reciente, como si el vacío no fuera abandono, sino espera. Un espacio reservado para algo que podía volver. Los tres amigos dejaron de hablar con emoción. Por primera vez empezaron a medir el lugar no como exploradores, sino como intrusos. Al final de la sala, a la altura del suelo, los exploradores encontraron una serie de compartimentos metálicos empotrados en la pared. Cada uno tenía una manija industrial y un seguro giratorio con números, como si se tratara de casilleros blindados. Sin embargo, ninguno tenía identificación visible. No había nombres, ni etiquetas, ni números de serie, solo placas oscuras raspadas a propósito, como si hubieran borrado todo rastro de lo que alguna vez se almacenó allí. Uno de los compartimentos estaba ligeramente abierto, apenas unos milímetros. El explorador que lo notó intentó jalarlo, pero el cajón no cedió. Lo intentó con más fuerza y escuchó un sonido interno, como un objeto suelto golpeando contra la pared metálica desde dentro. Algo había quedado olvidado, un residuo, un pedazo de algo. A pesar de la curiosidad, se detuvo cuando Aparicio le advirtió que muchos contenedores militares se cerraban, con trampas internas, especialmente cuando se evacuaban instalaciones de prisa. No eran cajas para almacenar herramientas, eran cajas para proteger secretos. A la derecha de los compartimentos, en el muro, había un panel rectangular cubierto con pintura oscura. El más joven lo raspó con la uña y reveló debajo una señal, amarilla casi imperceptible. Un triángulo con líneas internas, acompañando un número incompleto, 14. Antes de terminar de descifrarlo, el guía tomó la mano del joven con fuerza. Su reacción no era miedo supersticioso, sino un reflejo aprendido. Aparicio había visto ese símbolo en las carreteras militares cuando trabajaba transportando cargamentos que jamás le dijeron qué contenían. El silencio se cargó de significado. Los compartimentos no solo estaban vacíos, habían sido despojados. Lo que fuera que guardaban había sido extraído sin dejar registro, como si el contenido nunca hubiera existido, o como si existiera solo para quienes tenían la autoridad de moverlo. Los tres amigos miraron los compartimentos sellados con fascinación y temor. No sabían si encontraban algo valioso o peligroso. No sabían si estaban ante rastros de contrabando, experimentos militares o evidencia de operaciones que el gobierno negaría conocer. Lo único seguro era que todo había sido removido recientemente y que alguien había querido borrar cualquier pista de su paso. Y si esa instalación había sido vaciada, era porque ya había cumplido su propósito, o porque pronto necesitaría ser usada otra. Al pasar los compartimentos sellados, el corredor descendía suavemente hasta llegar a una sala cuadrada cuyo techo tenía marcas rectangulares oscuras, como si algo voluminoso hubiera estado anclado allí. En el suelo, una base metálica con cientos de tornillos cortados, y restos de goma quemada indicaba que una máquina pesada había sido retirada. Junto a la estructura había marcas de arrastre muy recientes,
señaladas con líneas profundas en el pavimento, hechas por ruedas de gran peso. El olor era distinto, una combinación de aceite y algo parecido a ozono. Era evidente que ahí había habido un generador industrial o una fuente eléctrica considerable. Uno de los amigos, aficionado a reparar aparatos eléctricos, notó que los cables en las paredes estaban cortados de forma brusca, como si alguien hubiera necesitado apagar la instalación rápidamente, sin preocuparse por la seguridad. No eran cortes limpios de mantenimiento, eran cortes urgentes. Y peor aún, algunos cables mostraban restos de calor reciente. La energía se había usado hace muy poco, quizá días antes. En una esquina encontraron un panel eléctrico sin cubierta, con restos de etiquetas arrancadas. Parte de una placa metálica seguía adherida al marco, con letras incompletas. 3 eran visibles, Rester, y debajo fragmentos de una advertencia, acceso bajo autorización. Alguien había raspado deliberadamente el resto. Aparicio, que había trabajado en transportes militares, entendió de inmediato que no era una indicación de seguridad común. Era una advertencia de nivel, de clasificación. Eso solo aparecía en instalaciones que manejaban información o materiales reservados. Lo más inquietante no era lo que faltaba, sino lo que había quedado. En una caja de herramientas descuidada había guantes gruesos, un par de mascarillas con filtros, una linterna rota de diseño militar y algo que parecía un contenedor pequeño, del tamaño de una lata, con un sello de seguridad cortado. El contenido no estaba, pero el hecho de que hubiera filtros respiratorios apagó cualquier idea de que esta fuera una simple mina. Los 3 jóvenes, antes fascinados, comenzaron a entender lo que Aparicio ya sospechaba. Aquella instalación no estaba abandonada por accidente ni por falta de recursos. Había sido evacuada de emergencia. Algo había sido movido rápidamente, sin protocolo, sin limpieza formal, como si el tiempo hubiera sido más valioso que la discreción. Y si habían tenido tanta prisa, era porque no querían estar allí cuando esa máquina siguiera funcionando. Mientras revisaban el panel eléctrico, uno de los jóvenes presionó por accidente un pequeño botón metálico incrustado en la pared. No era un interruptor común. Su apariencia era opaca, rectangular, apenas visible bajo una capa de polvo homogéneo, como si hubiera sido ocultado a propósito. El botón se hundió ligeramente, pero no produjo chispas, ni ruido, ni cambio de luz. Solo un clic apagado, como si hubiese activado algo que no necesitaba anunciarse. Ese silencio era en sí mismo anormal. En una instalación abandonada, un interruptor viejo debería estar muerto y no reaccionar de ninguna forma. Pero algo en el muro vibró levemente, como si un mecanismo interno hubiera respondido, no para encender nada, sino para desactivar algo. El aire se volvió más pesado, como si la mina hubiera pasado de estar en reposo a una especie de inactividad deliberada. No era un silencio natural, parecía un silencio programado. Aparicio reaccionó con brusquedad. Sujetó al joven por el brazo y lo retiró del panel con una fuerza que no había mostrado en toda la exploración. Su voz, siempre calma, salió tensa. Eso no era un interruptor, era una señal. Ninguno de los 3 entendió si se refería a un sistema de vigilancia, una alarma sin sonido o un marcador de presencia humana, diseñado para registrar intrusos sin alertarlos. Cuando levantaron las linternas, notaron algo que antes no habían percibido. Varios conductos metálicos de ventilación, alineados a lo largo del pasillo, mostraban una quietud absoluta, como si hubieran dejado de funcionar hace apenas unos segundos. No había corriente de aire, ni vibración, ni el zumbido típico del metal resonando con el movimiento. Era como si la instalación hubiera pasado de stand-by a cierre total, sin advertencias, sin ruido, como si hubiese decidido no operar frente a ellos. La tensión se transformó en una urgencia muda. Si esa era una instalación secreta y aún en uso hace poco, cualquier movimiento podía haber quedado registrado. Los sistemas militares no avisan a los intrusos, solo registran, solo observan. Aparicio dio media vuelta sin decir más y empezó a caminar hacia la salida.
Esta vez no lo hicieron por curiosidad ni por prudencia, sino por puro instinto. Por primera vez desde que habían entrado, no estaban explorando. Estaban saliendo antes de que algo, humano o técnico, decidiera que no debían hacerlo. La salida del corredor parecía más lejana de lo que recordaban. No sabían si era por miedo o porque el silencio había cambiado algo en la instalación. Lo único que oían eran sus propias botas apresuradas golpeando el pavimento. Cuando cruzaron la puerta blindada, el guía cerró el metal con fuerza, como si creyera que la acción pudiera borrar la imprudencia. El candado, antes falso, ahora solo colgaba inútilmente. A pesar del peso que sentían en el pecho, la salida de la mina se convirtió en una meta natural. Querían respirar aire real otra vez. El túnel principal ya no parecía igual. Era el mismo, pero algo se sentía diferente, como si el lugar hubiera adquirido una atención adicional, invisible. Las marcas de botas que antes habían visto cerca de la puerta ahora estaban también cerca de la entrada, más numerosas, como si hubieran estado allí todo el tiempo y solo ahora fueran evidentes. Aparicio no quiso detenerse a inspeccionarlas. Había entendido algo que los chicos aún no alcanzaban. Ellos ya no eran anónimos para ese lugar. Cuando alcanzaron la luz exterior, no hablaron durante varios minutos. El aire libre era áspero pero reconfortante. El paisaje seco de Zacatecas nunca había parecido tan valioso. Antes de partir, uno de los jóvenes intentó hacer una fotografía del exterior de la mina con su cámara. Aparicio lo detuvo con firmeza, manteniendo su mano sobre el lente, hasta que el muchacho bajó el aparato. No eran palabras de superstición, era una advertencia práctica. Las fotos no se queman tan fácil como los papeles. Al regresar al vehículo, se dieron cuenta de que no estaban estacionados como los habían dejado. El carro había sido movido unos centímetros hacia atrás. Lo suficiente para ser notado, pero no tanto como para parecer robo o vandalismo. Nadie robó nada, nadie rompió nada, solo lo movieron, como una firma invisible, una manera silenciosa de decir, sabemos que estuvieron aquí. Los jóvenes escribieron aquella anécdota como una aventura peligrosa, pero con los años ninguno volvió a hablar de la mina. Aparicio dejó de trabajar como guía poco después. Cambió de ciudad sin dejar pista. Apenas respondía cartas. Solo dijo una frase, repetida en distintos momentos, siempre igual, como si fuera lo único que debía transmitirse. Hay lugares que no se abandonan, solo se esconden. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar esta historia hasta el final. Eso significa que te gustan los relatos que revelan lo que México esconde en sus rutas y montañas. Suscríbete y deja tu like para que sigamos dando voz a los viajeros que encontraron lo que no debía ser visto.